Bienvenidos al curso de Matemática Básica. El tema a desarrollar, organización y representación de variables cuantitativas discretas. Dentro del contenido vamos a ver la definición, elementos de una tabla, gráficos adecuados. En este caso vamos a ver un gráfico adecuado y la aplicación correspondiente. Dentro de la organización es necesario recordar que una variable cuantitativa discreta resulta de la operación de contar, es decir, entre dos valores consecutivos, pues no hay un valor intermedio o no puedo encontrar un conjunto de valores intermedios. Entonces es considerada una variable cuantitativa discreta, por ejemplo, el número de hijos, el número de accidentes por día, trabajadores por empresa, habitaciones por vivienda. Dentro de los datos correspondientes de esa variable, el objetivo es organizarlos para poder entender mejor el comportamiento de la variable de interés. Frecuencias que debe de tener la tabla, aquí se habla de frecuencias simples como acumuladas. Entonces, la estructura de la tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa discreta, se observa la variable de interés, se observan en este caso sus categorías o valores y las frecuencias tanto simples como acumuladas. Frecuencia absoluta simple, el FI minúscula, frecuencia relativa simple, denotado como HI, la frecuencia relativa simple porcentual, la frecuencia absoluta acumulado representado como FI mayúscula, la frecuencia relativa acumulada HI y la frecuencia relativa acumulada porcentual HI%. Asimismo, el gráfico apropiado, el gráfico de bastones o varas, en la cual se muestra las etiquetas correspondientes, el nombre del eje X, en este caso le estoy colocando el número de libros consultados de matemática, el nombre del eje Y, porcentaje de estudiantes encuestados, se puede emplear también el FI, la frecuencia absoluta simple, o la proporción, además de los valores de la variable, los valores que asume esa variable de interés. Entonces, este gráfico de varas o bastones se emplea solo para frecuencias simples, ya sea el FI, el HI o el HI%. Asimismo, se observa un conjunto de datos perteneciente al número de capacitaciones recibidas por los colaboradores de la empresa creativa. Además, se pide que construya la tabla de distribución de frecuencias y el gráfico de bastones o varas. Entonces, se debe de primero conocer los valores que asume la variable. En este caso, la variable de interés es el número de capacitaciones con sus respectivos valores 0, 1, 2, 3, 5. Seguidamente debe de aparecer la frecuencia absoluta simple, el número de veces que se repite 0, el número de veces que se repite 1 del conjunto de datos. Por ejemplo, 0, ¿cuántas veces se repite? 1, 2 y 3. Ese 3 pertenece a la columna de la frecuencia absoluta simple y así con cada uno de los valores que asume la variable. En total, estamos hablando aquí de 30 datos correspondientes. Además, se debe de calcular la frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa se obtiene dividiendo 3 entre 30, 0,1, 14 entre 30, 0,4667, 10 entre 30, 0,333, lo redondeamos a 4 cifras decimales. Asimismo, la frecuencia relativa simple porcentual
se obtiene multiplicando cada frecuencia relativa por 100, obteniendo 10%, 46,67, hasta 3,33. Y la suma me debe dar mi 100%. No son las únicas frecuencias, también se debe de calcular las frecuencias pues acumuladas. Por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se obtiene? Este 3 de la frecuencia absoluta simple es el mismo de la acumulada, porque a partir de allí empieza la distribución. Entonces, por propiedad, siempre son iguales. A partir de allí, este 17 se obtuvo sumando 3 más 14, 17. 17 más 10, 27. 27 más 2, 29. Y 29 más 1, 30. Esa misma operación que se hizo con el F mayúscula, pues se debe de utilizar para el H mayúscula. Lógicamente que voy a usar el primer HI minúscula, primera frecuencia relativa simple, es igual a la primera frecuencia relativa acumulada. Y voy acumulando 0,1 más 0,4667, 0,5667, más 0,3333, 0,9. Y así voy sumando hasta llegar a la unidad. Y si quiero también calcular mis porcentajes, en este caso pertenecientes a la frecuencia relativa acumulada porcentual, lo que hago es multiplicarlo por 100. 0,1 por 100, 10, 0,5667 por 100, 56,67. Y así con cada uno de ellos. Obteniendo la tabla completa para la variable número de capacitaciones recibidas durante el año. La gráfica apropiada para este tipo de variable es el gráfico de varas. Se observan varios elementos. Por ejemplo, el nombre a los ejes. La variable de interés siempre va a estar en el eje X. Número de capacitaciones. En el eje Y, el porcentaje de colaboradores. Las etiquetas correspondientes para ver el crecimiento de la vara. El título. El título tiene que tener sí o sí tanto la gráfica como la tabla. La nota, elaboración propia. Y una pequeña interpretación, lógicamente, de la frecuencia más resaltante, en este caso, que cerca del 50% han recibido una capacitación, o específicamente el 46,67% de esa muestra de colaboradores han recibido pues una capacitación. Muchas gracias.